Era una tarde tranquila en el corazón de la ciudad mientras Lena Roberts paseaba por las estrechas calles bordeadas de pintorescas tiendas independientes y acogedores cafés. La calle estaba suavemente iluminada por lámparas de estilo vintage que arrojaban un cálido resplandor sobre los caminos adoquinados. Lena acababa de llegar de su librería favorita, un antiguo lugar familiar conocido por su extensa colección de libros raros e históricos. Esta noche, finalmente había logrado encontrar una primera edición de una novela rara. Había estado buscando un libro que apreciaba por su poderosa narrativa sobre la justicia y los valores de resiliencia que tenía cerca de su corazón. Lena era una mujer sorprendente, aunque no lo hacía alarde, su fuerza residía en su presencia, segura, tranquila y con los pies en la tierra, de pie a una altura modesta con un físico tonificado perfeccionado a través de años de artes marciales y entrenamiento de defensa personal, exudaba un poder silencioso que llamaba la atención sin esfuerzo. Su ropa era práctica pero elegante, una chaqueta cómoda, jeans oscuros y botas resistentes que indicaban que estaba preparada para cualquier cosa, incluso en un paseo vespertino informal. Mientras caminaba, Lena se tomó un momento para empaparse de la ciudad por la noche, permitiéndose sentir una rara sensación. De calma sus días estaban llenos de sesiones de entrenamiento mientras dirigía una academia de autodefensa para mujeres y jóvenes enfocada en empoderar a las personas a través de la resiliencia física y mental. Se había hecho un nombre en la comunidad no solo por sus impresionantes habilidades, sino también por su dedicación a ayudar a otros a desarrollar confianza y fortaleza. Las personas que conocían a Lena sabían que podían contar con ella, y a cambio ella valoraba la confianza que depositaban en ella. Esa noche bajó la guardia un poco permitiéndose relajarse y reflexionar sobre su día. El peso del libro en su mano se sentía satisfactorio como una pequeña victoria en su viaje personal. Estaba en su propio mundo sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado y desgarrador. Cuando Lena se acercó a una esquina de la calle cerca de su auto estacionado, notó una figura parada junto a un patrullero estacionado al otro lado de la calle. El hombre estaba apoyado contra el auto con un aire de inquietud. Su postura irradiaba impaciencia y frustración, apenas disimulada. Era un hombre alto de hombros anchos con una mirada limpia, pero había algo inquietante en él, una intensidad en su mirada que sugería que estaba buscando problemas. El uniforme de policía, aunque bien planchado, parecía chocar con su comportamiento. Este era el oficial Derek Harris, un hombre que se enorgullecía de mantener el orden, aunque sus métodos a menudo eran más sobre la intimidación que sobre la realidad. El juez Harris había tenido un día difícil, una reunión disciplinaria con sus superiores había terminado mal y estaba hirviendo de ira por ser cuestionado por sus métodos en el trabajo. En su mente, él no estaba equivocado. Creía que hacer cumplir el respeto era parte de su deber y que si las personas, cierto tipo de personas, se sentían intimidadas por él era solo porque tenían algo que ocultar. Mientras escaneaba la calle, su mirada se posó en Lena, que ahora se acercaba a su auto completamente ajena a los ojos fijos en ella. La presencia de Lena despertó inmediatamente su interés por Harris. Parecía fuera de lugar, la autoridad tranquila en su andar, su confianza casual, todo se sentía como un desafío para él, aunque ni siquiera lo había mirado. En su mente, ciertas personas no pertenecían a ciertos vecindarios por la noche y esta mujer, a pesar de su comportamiento tranquilo, no encajaba. Era un pensamiento que nunca admitiría. En voz alta pero coloreó su percepción. De todos modos, sin dudarlo, Harris se bajó del auto y cruzó la calle hacia Lena. Lena todavía estaba en sus pensamientos cuando escuchó los pasos pesados. Acercándose a ella, se giró para ver a Harris caminando hacia ella con una mirada que era a la vez autoritaria y hostil. Ella trató con gente difícil antes su trabajo en defensa personal. A menudo la ponía cara a cara con el escepticismo o incluso el resentimiento, especialmente de aquellos que la subestimaban, pero había algo diferente en el comportamiento de Harris, algo más oscuro que hizo que sus instintos se agudizaran. Buenas noches, señora, saludó, aunque no había calidez en su voz. Era el tipo de saludo que se sentía más como una acusación. Buenas noches, oficial, respondió Lena, manteniendo la calma. Podía sentir la tensión en el aire, pero eligió permanecer serena como había aprendido a hacer con los años. ¿Qué te trae por aquí a esta hora?, preguntó entrecerrando los ojos mientras la miraba de arriba abajo, demorándose un momento demasiado en el libro que sostenía. Lena arqueó una ceja sorprendida por el tono de la pregunta. Solo estaba recogiendo un libro, respondió educadamente, aunque podía sentir que no se trataba de curiosidad. Un libro. Se burló ligeramente mientras una mueca se curvaba en la esquina de su boca. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que estás haciendo aquí? La implicación en su voz era inconfundible. Lena sintió que sus músculos se tensaban, pero mantuvo su voz firme. Sí, oficial, ¿hay algo malo con eso? Harris dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. El olor a café rancio y humo de cigarrillo aferrándose a él. Bajó la mirada al libro, su mirada se llenó de desdén. Apenas velado, la gente como tú no suele venir por aquí de noche. ¿Vives por aquí? Lena se había encontrado con su cuota de sesgo y prejuicio, pero esto era diferente. Era descarado, desenfrenado, y su tono estaba plagado de algo profundamente inquietante. A pesar de la inquietud que crecía en ella, Lena eligió sus palabras con cuidado.
Consciente de que cualquier reacción repentina podría ser mal interpretada, no estoy segura de entender su pregunta oficial. No he hecho nada malo. Harris soltó una risa corta y áspera. Eso es lo que todos dicen. Sus ojos brillaron con una satisfacción inquietante mientras agregaba, pero sé cuando alguien esconde algo. Lena respiró para calmarse, resistiendo el impulso de dar un paso atrás. No quería darle la satisfacción de verla incómoda. Creo que ha habido un malentendido. Simplemente voy de camino a casa, pero Harris no estaba interesado en sus explicaciones. Ya se había decidido para él. Ella era solo otra sospechosa, otra persona que necesitaba ser puesta en su lugar. Cara, ¿por qué no sigues adelante y me dejas ver una identificación?, exigió, su tono cambiando de cortesía popular a agresión abierta. Lena vaciló, sopesando sus opciones. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que desafiar a un oficial en este estado podría escalar la situación. Buscó lentamente su billetera, nunca rompiendo el contacto visual, pero su paciencia estaba empezando a agotarse. Sin embargo, Harris no estaba satisfecho con su cumplimiento. Vio su vacilación como un desafío, una afrenta a su autoridad. Antes de que pudiera sacar su identificación, la agarró del brazo con rudeza. Su agarre fuerte y contundente hizo que soltara el libro. Alina, exclamó, tirando de su brazo hacia atrás instintivamente. La fuerza en su movimiento lo tomó por sorpresa. Aflojó su agarre momentáneamente. Dio un paso atrás, levantó las manos para indicar que no era una amenaza, pero su expresión se había endurecido. ¿Qué pasa, oficial?, preguntó con su voz tranquila pero afilada como el acero. No hay necesidad de eso. Los ojos de Harris se entrecerraron. Su rostro rechinó de ira. No estaba acostumbrado a que la gente, especialmente las mujeres como ella, desafiaran su autoridad. Escuche, no recibo órdenes de usted. Escupió. Apretó su agarre de nuevo mientras la acercaba más. Ustedes creen que pueden hacer lo que quieran. Caminen como si fueran dueños del lugar, no bajo mi vigilancia. El corazón de Lena latía con fuerza, pero se mantuvo serena. Solo estoy tratando de llegar a casa. No he hecho nada malo, repitió, pero su paciencia se estaba agotando. Gente como tú, nunca pienses que están equivocados, se burló, soltándole el brazo solo para dar un paso atrás. Evaluándola con un brillo depredador, su mano permaneció cerca de su funda, una amenaza silenciosa. La mente de Ena corrió. Podía sentir que la situación se deslizaba más hacia un territorio peligroso. Su cuerpo se preparaba instintivamente para lo que pudiera venir después. No quería provocarlo, pero tampoco estaba dispuesta a dejarse intimidar hasta la sumisión. Cuando Harris dio otro paso adelante, Lena sintió un cambio dentro de ella, una determinación tranquila y determinada. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de enfrentarse a un sistema que permitía a personas como él actuar dentro de la pena. Se enderezó, encontrando su mirada con una fuerza inquebrantable, una advertencia silenciosa de que no debía ser subestimada. El agarre del oficial Derek Harris se apretó en el brazo de Lena mientras la acercaba más, sus dedos clavándose en su piel con una fuerza que era más que autoritaria. Era una exhibición, una afirmación deliberada de control, un mensaje de que quería que ella se sintiera intimidada, humillada e impotente bajo su autoridad. Sin embargo, Lena estaba lejos de ser del tipo que se derrumba bajo presión. Años de entrenamiento en artes marciales le habían enseñado no solo a defenderse físicamente, sino a permanecer tranquila y concentrada en situaciones de alto estrés. Aún así, no podía ignorar la ira inquietante que irradiaba Harris. Suelta mi brazo, el oficial Lena dijo con voz tranquila pero firme. No estaba suplicando, estaba poniendo un límite. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de tensión, mientras el rostro de Harris se retorcía de irritación. Oh, tenemos un caso difícil aquí, ¿eh? Se burló, acercándola aún más para que sus rostros estuvieran a solo centímetros de distancia. No puedes decirme qué hacer, señora, aquí soy yo quien está a cargo. Los instintos de Lena se encendieron. Sabía que los hombres como él prosperaban con la sensación de poder, en la ilusión de que podían controlar a otros a través de la intimidación y el miedo. Respiró profundamente y se dispuso a mantener la calma. Su entrenamiento en artes marciales le había inculcado un profundo sentido de disciplina. Ella y el conocimiento de que su poder no provenía de la fuerza bruta sino del autocontrol y la acción calculada, pero incluso con su compostura sintió el calor de la frustración aumentando dentro de ella. Oficial, no he hecho nada malo, Lena reiteró, su tono todavía firme. No tienes ninguna razón para tratarme de esta manera. La mueca de desprecio de Harris se convirtió en una sonrisa. No hay razón para ella, se burló, su voz goteando sarcasmo. Ustedes siempre piensan que son inocentes, siempre piensan que son intocables. La paciencia de Lea se estaba agotando. La frase ustedes la tocó nerviosa, y pudo sentir que sus músculos se tensaban involuntariamente. Había lidiado con suficiente prejuicio en su vida para reconocer el insulto velado, la implicación de que su sola presencia en esta parte de la ciudad era de alguna manera sospechosa, pero ahora no se trataba solo de sus palabras, se trataba de sus acciones, su agarre que se estaba volviendo más fuerte y el brillo peligroso en sus ojos que sugería que
Estaba buscando una excusa para intensificar las cosas aún más. Soltó mi brazo, repitió su voz baja y firme, pero con un inconfundible borde de advertencia. Su cuerpo estaba tenso, preparado por lo que podría venir después. Si la empujaba demasiado, estaba lista para defenderse. Esperaba que no llegara a eso, pero sabía que a veces esperar no era suficiente. Pero Harris no la soltó, en cambio. Se rió con un sonido corto, agudo y sin alegría. «Oh, ¿crees que me vas a intimidar?», se burló. Su agarre se volvió aún más doloroso. «Señora, estás en mi mundo». Ahora le dio un tirón brusco en el brazo, haciéndola perder el equilibrio. CLE claramente apuntaba a humillarla aún más. Lena tropezó un poco, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Sus reflejos se agudizaron. Una oleada de adrenalina la recorrió, agudizando sus sentidos y perfeccionando su concentración. Ahora sabía sin lugar a dudas que este oficial estaba más allá de la razón, más allá del alcance de cualquier conversación tranquila. Sus acciones no se trataban de hacer cumplir la ley, se trataban de poder. Sobre su rodilla torcida, sentirse superior en ese momento. Un solo pensamiento cristalizó en su mente: esto termina ahora. El entrenamiento de Lena se apoderó de su cuerpo, respondiendo más rápido de lo que su mente podía procesar. Giró su brazo, liberándose de su agarre con un movimiento rápido y controlado que utilizó la palanca de su propio control. Contra él era una técnica que ella había enseñado innumerables veces en sus clases de defensa personal, una técnica diseñada no para dañar, sino para liberar. Sin embargo, para Harris, su movimiento era una afrenta, un desafío a su autoridad pequeña. Escupió su rostro, retorciéndose de furia mientras se lanzaba hacia adelante, su puño apretado y apuntado directamente a su cara. Lena no se inmutó en una fracción de segundo. Su cuerpo reaccionó, su entrenamiento entrando en acción con precisión impecable. Ella Sid pisó fuerte su puñetazo, dejando que su impulso lo llevara hacia adelante, desequilibrándolo, pero Harris, demasiado atrapado en su propia ira para pensar con claridad, se recuperó rápidamente y volvió a golpearla. Su rostro contorsionado por la rabia, esta vez Lena no solo esquivó, contraatacó con un movimiento rápido y practicado. Desvió su brazo, usando su fuerza para girar su cuerpo hacia un lado. Luego, con un golpe controlado, le asestó un golpe calculado en el hombro uno, que lo envió tambaleándose hacia atrás, sin estar preparado para su fuerza. No era un puñetazo salvaje, ni un acto de agresión descontrolada, era un movimiento táctico preciso, diseñado para advertirle que ella no sería un blanco fácil. Harris tropezó, su mano instintivamente alcanzó su hombro, donde el dolor irradiaba de su golpe. La miró con una mezcla de conmoción y furia en sus ojos, como si no pudiera creer que ella se hubiera atrevido a contraatacar. Por un breve momento pareció dudar, su mirada parpadeó con duda, pero luego su rostro se endureció y un brillo peligroso regresó a sus ojos. «¿Crees que eres dura?», gruñó. Su mano se extendió hacia su cinturón. «¿Crees que puedes meterte conmigo?». El corazón de Lena se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba buscando. Su mente procesó la situación en una fracción de segundo. Su instinto le gritaba que actuara antes de que las cosas se complicaran aún más. Sabía que si lograba sacar su arma, la situación podría volverse mortal. Ya no había lugar para la moderación. En un movimiento fluido, Lena dio un paso adelante y lanzó una serie de golpes rápidos, cada uno calculado, cada uno destinado a incapacitar sin causar daño permanente. Golpe en su muñeca, obligando a su mano a alejarse de su cinturón, una patada en su rodilla enviándolo al suelo, y finalmente un puñetazo firme, pero controlado en su pecho, dejándolo sin aliento. Harris se desplomó en el pavimento, jadeando por aire, su rostro retorcido de dolor e incredulidad mientras yacía en el suelo agarrándose el pecho. Lena dio un paso atrás, su respiración se estabilizó, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. No dijo una palabra, no había nada más que decir. Sus acciones habían hablado por ella más alto y más claro que cualquier palabra. Harris luchó por sentarse, su rostro era una mezcla de furia y humillación. Por un momento parecía que iba a intentar ponerse de pie para arremeter contra ella de nuevo, pero el dolor en su pecho y rodilla lo obligó a retroceder. La miró con una mirada llena de odio, como si su ego hubiera sido herido aún más profundamente que su cuerpo. «Pagarás por esto», escupió su voz, orar con dolor y rabia. «¿Crees que puedes simplemente alejarte?». Después de esto, Lena encontró su mirada, su expresión tranquila pero inquebrantable. «Solo me estoy defendiendo, oficial. Tal vez la próxima vez lo pienses dos veces antes de asumir lo peor de alguien». Ella no esperó su respuesta, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos firmes, sus hombros cuadrados, dejándolo tendido en el pavimento. Cada instinto en su cuerpo le decía que se fuera rápidamente para poner tanta distancia como pudiera entre ella y este hombre que había abusado de su poder tan descaradamente. Pero no corrió, caminó con la misma confianza tranquila que había tenido cuando entró en la librería. Su resolución solo se fortaleció por el encuentro. Detrás de ella, Harris yacía en el suelo respirando pesadamente, su rostro enrojecido por la humillación y la furia. Luchó por alcanzar su radio, sus dedos temblaban por el dolor y la conmoción de ser superado. El peso de sus propias acciones ahora descansaba pesadamente sobre él, aunque su mente se negaba a aceptar la culpa. Cuando Lena desapareció en la noche,
La mente de Harris corría con pensamientos de venganza de hacerla pagar por atreverse a enfrentarse a él, pero debajo de su ira había una semilla de miedo, la comprensión de que había subestimado su fuerza, su habilidad y su resolver, y por primera vez en su carrera se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que no fuera invencible. La calle estaba inquietantemente silenciosa mientras Lena continuaba caminando. Su corazón finalmente comenzaba a disminuir después de la intensa confrontación. Quería alejarse de la escena lo más rápido posible dejando atrás al oficial Derek Harris, y su rabia alimentada por el odio. Sin embargo, su mente permaneció concentrada, sus sentidos todavía en sintonía con los leves sonidos a su alrededor. Parte de ella sintió la necesidad de mirar hacia atrás para ver si la perseguiría, pero se resistió. Ella sabía que no debía bajar la guardia demasiado pronto. Lena no sabía qué esperar a continuación. El oficial Harris la había subestimado y, a juzgar por su orgullo herido y sus furiosas amenazas, ella era muy consciente de que no dejaría que esto pasara fácilmente. Los hombres como él prosperaban con el dominio, y cualquier desafío a eso, especialmente de alguien a quien veían como inferior, era como combustible vertido en un fuego ardiente. En el fondo de su mente, Lena sintió que su confrontación estaba lejos de terminar, podía sentirlo como una carga eléctrica en el aire, una amenaza persistente que se negaba a disiparse mientras se abría paso por la calle vacía. Un leve crujido llamó su atención, se congeló. Sus instintos se activaron instantáneamente, pudo sentir que alguien detrás de ella la seguía a un ritmo mesurado, los pelos de la nuca se erizaron, una reacción familiar que la había salvado más de una vez. Respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que vendría después. Girándose lentamente, Lena vio a Harris tambalearse sobre sus pies. Su rostro era una máscara de rabia y determinación, se veía áspero, magullado y humillado, pero sus ojos ardían con un brillo peligroso. Respiraba con dificultad. Cada paso que daba hacia ella estaba marcado por el dolor, pero su furia parecía impulsarlo, anulando sus limitaciones físicas. Claramente la había subestimado antes, pero esta vez, su enfoque fue más calculador, más centrado. No irás a ninguna parte, siseó, su voz baja y llena de veneno. A pesar de sus obvias heridas, avanzó hacia ella con una intensidad amenazante, sus movimientos más lentos, pero no. Los ojos de Lena se entrecerraron menos amenazante. Ella no se movió, no se inmutó. Me defendí, oficial, tú fuiste quien atacó primero. La mueca de desprecio de Harris se profundizó, su labio se curvó como si sus palabras solo lo divirtieran. ¿Crees que eso importa? Punto. Escupió, su tono goteando desprecio. ¿Crees que a alguien le va a importar tu pequeña historia de autodefensa? Dio otro paso adelante, sus ojos nunca dejaron los de ella, como si la desafiara a pelear con él otra vez. Mírate, él continuó, su voz alzándose. Ustedes creen que pueden hacer lo que quieran, actuar como si fueran dueños del lugar. Sus ojos brillaron con un odio que corría mucho más profundo que su breve encuentro. No aquí, no conmigo. Lena sintió una ola de ira subir por su pecho, pero mantuvo la compostura. Había visto hombres como él antes, hombres que prosperaban proyectando sus inseguridades en los demás, culpando a cualquiera que consideraran diferente por sus propios defectos, pero esta vez era más que solo palabras. La tensión en el aire era espesa, cargada con la comprensión de que este encuentro estaba escalando rápidamente más allá de cualquier límite normal. Harris dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca ahora que podía ver el sudor cayendo sobre su frente, el tic de su mandíbula mientras apretaba los dientes. Su rostro estaba rojo, enrojecido por la furia y la frustración, y su respiración era superficial y dificultosa, pero incluso en su estado de debilidad, ella sabía que era peligroso. Podía sentirlo en la forma en que se movía en la oscuridad. Intensidad en sus ojos. Se detuvo a solo unos metros de ella, su mano flotando cerca de su cinturón mientras la fulminaba con la mirada. Podría hacer de tu vida un infierno, dijo suavemente, su voz apenas más que un susurro, pero llena de una convicción escalofriante. Podría encerrarte, arrojarte a una celda olvidada. Nadie lo cuestionaría, creerían lo que fuera que les dijera. La expresión de Lena no cambió, pero su pulso se aceleró. Ella sabía que la gente como él tenía poder, y a veces ese poder podía ser terriblemente descontrolado, pero también sabía que no podía mostrar ningún signo de debilidad, ningún miedo, porque él se abalanzaría sobre él, alimentarse de él. Adelante, ella respondió uniformemente, cuéntales la historia que quieras, pero tú y yo sabemos la verdad. La cara de Harris se retorció con frustración mientras su tranquila defiance era sal en su orgullo herido. Dio otro paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvo incómodamente cerca, su mano todavía cerca de su cinturón, dedos crispados como si estuviera tentado de alcanzar su bastón. ¿Crees que eres tan duro, no? Se burló. ¿Crees que puedes simplemente contraatacar e irte como si nada hubiera pasado? Lena sostuvo su mirada, su postura inquebrantable. No creo nada, oficial, conozco mis derechos, y sé que no hice nada malo. Por un momento hubo silencio entre ellos, una carga tensa, quietud, donde se sentía como si el mundo entero se hubiera detenido esperando el siguiente movimiento. Entonces, sin previo aviso, la mano de Harris se disparó alcanzando su hombro en un intento vicioso de sacarla de equilibrio. Lena reaccionó instintivamente, Sid apretando su agarre con agilidad practicada. Su cuerpo se movía fluidamente mientras ella desviaba su mano con
Un giro brusco de su brazo, sus movimientos fueron rápidos y precisos, y antes de que Harris pudiera procesar completamente sus acciones, Lena se había posicionado defensivamente, su postura sólida y firme, no había planeado enfrentarlo nuevamente, pero su agresión no le dejó otra opción. El rostro de Harris se contorsionó con ira mientras se abalanzaba sobre ella, decidido a afirmar su control por cualquier medio necesario. La golpeó con torpe desesperación, sus emociones alimentadas por la rabia en lugar de la habilidad, pero Lena estaba tranquila, su entrenamiento la guiaba a través de cada movimiento mientras anticipaba sus ataques. Sid, pisando, bloqueando, desviando. En su rabia ciega, Harris no era rival para ella. Lena podía ver la frustración creciendo en sus ojos, mientras cada uno de sus intentos se encontraba con resistencia, mientras ella lo frustraba a cada paso. Finalmente, en un momento de puro instinto, Lena aprovechó una oportunidad y le dio un golpe preciso en el hombro, desorientándolo y sacándolo de equilibrio. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro, su rostro pálido por la sorpresa y el dolor. Jade, o con acento agudo, luchando por recuperar el aliento, pero Lena no le dio la oportunidad de recuperarse. Sabía que la única manera de terminar con esto era incapacitarlo. Para asegurarse de que no pudiera continuar su implacable asalto, con rápida precisión ejecutó una serie controlada de movimientos que lo dejaron debilitado, incapaz de soportar una patada calculada en la rodilla que lo envió al suelo. Su expresión era de incredulidad cuando la miró, incapaz de comprender cómo había sido superado una vez más. Harris yacía allí respirando pesadamente, su rostro era una mezcla de dolor y humillación. Por un momento parecía que podría intentar levantarse para continuar la pelea a pesar de sus heridas, pero la agonía que irradiaba de su rodilla lo mantenía en el suelo. ¿Crees que esto terminó?, escupió, su voz rugido de ira y frustración. ¿Te arrepentirás de esto? Lena permaneció en silencio, mirándolo con una mirada firme. Podía ver la desesperación en sus ojos, la forma en que su orgullo había sido despojado, dejando solo rabia y resentimiento. Ella sabía que él nunca la perdonaría por este momento, por mostrarle que era vulnerable, que podía ser derrotado. Que mientras Harris luchaba por sentarse, su mano alcanzó instintivamente su cinturón, buscando a tientas su radio. Se las arregló para sacarla, presionando el botón con dedos temblorosos. Sus ojos nunca dejaron los de ella. Este es el oficial Harris. Jade, o con acento agudo en la radio, su voz tensa. Necesito refuerzo. Sospechoso, resistiéndose al arresto. Posible asalto a un oficial. Ubicación. El corazón de Lena se hundió cuando lo escuchó torcer la historia, inventando un relato que la pintaría como la agresora. Ella había esperado tanto, pero escucharlo confirmado encendió una oleada de ira dentro de ella. Sabía los riesgos, sabía que la narrativa sería girada para adaptarse a su perspectiva, pero también sabía que tenía que mantenerse firme para permanecer resuelta. ¿Es esa realmente la historia que vas a contar?, preguntó en voz baja, su voz tranquila pero afilada con una determinación de acero. Harris la miró, sus ojos ardían de odio. ¿No te importa preguntarme?, gruñó. ¿Crees que alguien te va a creer a ti sobre mí? Soy un oficial de la ley, yo decido lo que pasa aquí. Lena encontró su mirada inquebrantable. Tal vez sí, pero tengo derecho a defenderme, y tú sabes tan bien como yo que no he hecho nada malo. El rostro de Harris se contorsionó de rabia, su mano se apretó alrededor de la radio mientras pedía refuerzos de nuevo. Su voz se hizo más frenética. El sospechoso está armado y es peligroso, mintió, sus palabras goteaban veneno. Necesito ayuda inmediata. Lena dio un paso atrás, el peso de la situación se asentó pesadamente sobre sus hombros. Sabía que los refuerzos llegarían pronto y cuando lo hicieran, la historia sería una, decidida. Las probabilidades estaban en su contra, pero también sabía que no podía permitirse ser intimidada para dejar que él torciera la verdad en un arma contra ella. Puedes llamar a tantas personas como quieras, dijo suavemente, su voz tenía una fuerza tranquila, pero usted sabe la verdad, oficial Harris, y en el fondo, yo también. Mientras se giraba para alejarse, dejándolo tirado allí con su orgullo herido y su ego magullado, podía escuchar el sonido distante de las sirenas acercándose. Sabía que la situación estaba lejos de terminar, pero por ahora se consoló sabiendo que Lena se había enfrentado a él, que no había permitido que su odio le rompiera el espíritu, y mientras se alejaba con la cabeza en alto, se dio cuenta de que este momento, este acto de desafío, era solo el comienzo. Lena caminó rápidamente, los sonidos de las sirenas que se acercaban cada vez más fuertes, una ballena cada vez más grande, cortaban el aire de la noche como una advertencia. Sabía que tenía solo unos segundos antes de que llegaran más oficiales, y con cada paso se preparaba para la tormenta que estaba a punto de descender. Su mente corría por posibles resultados, estrategias y respuestas. Había pasado por situaciones intensas antes, pero esto era diferente. Este no era un escenario de entrenamiento controlado, era real y las apuestas eran altas. Cuando se acercó al borde de la calle, escuchó el chirrido de los neumáticos cuando dos patrullas giraron a toda velocidad en la esquina. Sus luces parpadearon en rojo y azul, proyectando sombras espeluznantes sobre los edificios. Los autos se detuvieron justo delante, bloqueándole el camino. Lena respiró profundamente, preparándose para lo que vendría. Miró por encima del hombro para ver a Harris, todavía en el suelo, su mano agarrando su rodilla, su rostro retorcido por el dolor y la furia.
Casi salvaje como un animal acorralado, su orgullo más herido que su cuerpo. Las puertas de los coches patrulla se abrieron de golpe y dos oficiales saltaron con las manos en sus armas. Estaban tensos en alerta máxima, sus ojos escaneando a Lena con sospecha y juicio. Antes de que supieran la historia completa, ella podía sentir el peso de sus suposiciones presionándola tan pesada e inflexible como una fuerza física. Mis manos, donde podemos verlas. Uno de los oficiales ladró, su voz aguda y autoritaria. Su placa de identificación decía oficial Jenkins y tenía la postura de práctica de alguien listo para afirmar el control sobre cualquier situación, ya sea que la entendiera completamente o no. Lena levantó las manos, su postura tranquila, pero inquebrantable. Sabía que cualquier señal de desafío, incluso el más mínimo movimiento, podría intensificar las cosas aún más, pero también se negó a dejar que la vieran asustada. Se encontró con la mirada de Jenkins directamente, su expresión inquebrantable. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el oficial Jenkins mirando entre Lena y el herido Harris en el suelo, su ceño fruncido, claramente tratando de reconstruir la escena ante él. Harris, todavía luchando por levantarse, tomó una respiración entrecortada y forzó su versión de los hechos. Su voz era ahora pero cargada de malicia. Esta mujer me atacó, dijo señalando con un dedo tembloroso a Lena. Ella es peligrosa. Trató de resistirse al arresto. Apenas logré pedir refuerzos antes de que ella hiciera tomó los ojos de Jenkins se volvieron hacia Lena. Una sombra de duda pasó por su rostro, la escaneó de arriba abajo, notando su comportamiento tranquilo y postura firme. Claramente coincide con la frenética descripción de Harris, todavía años de entrenamiento, y la autoridad de su compañero oficial. La palabra le dijo que fuera cauteloso. ¿Es eso cierto, hombre? Jenkins preguntó, su voz un poco menos agresiva pero aún firme. ¿Te resististe al arresto? Lena respiró para calmarse, consciente de que cada palabra que dijera sería examinada. Mantuvo su voz tranquila y controlada. Me defendí, oficial, no hice nada malo. El oficial Harris se me acercó sin razón, me agredió físicamente y reaccioné para protegerme. Jenkins pareció sorprendido por su calma y miró a Harris, cuyo rostro se había vuelto de un tono aún más rojo. Estaba claro que la situación no cuadraba, pero la lealtad de Jenkins hacia su compañero oficial nubló su juicio. Ella está mintiendo. Harris escupió, su voz llena de desesperación y enojo. ¿Crees que la lastimaría sin ninguna razón? Ella está tratando de hacerme quedar mal. Hazme parecer el villano aquí. Lena mantuvo sus ojos en Jenkins, ignorando el arrebato de Harris. No quiero ningún problema, oficial, dijo con firmeza, pero tampoco me quedaré de brazos cruzados mientras alguien intenta lastimarme. Sin justificación. El segundo oficial, una mujer con una expresión aguda y enfocada, dio un paso adelante. Su placa con el nombre decía oficial Rodríguez. Evaluó a Lena con un ojo más crítico, claramente más abierto a la posibilidad de que hubiera más en la historia de lo que Harris estaba dejando entrever. Jenkins, no te apresures a sacar conclusiones. Rodríguez dijo con voz tranquila pero autoritaria que aún no tenemos el panorama completo. Harris, ahora visiblemente temblando de rabia, miró a Rodríguez. Su orgullo le picó. ¿Realmente vas a creerle a ella antes que a mí?, exigió, su voz una mezcla de incredulidad y furia. He estado en esta fuerza durante años, me he ganado mi lugar aquí. Los ojos de Rodríguez no vacilaron. Esto no se trata de lealtad, Harris, se trata de aclarar los hechos. Jenkins se movió incómodamente, atrapado entre el instinto de ponerse del lado de su colega y la obligación de permanecer imparcial. Se volvió hacia Lena, su postura un poco menos agresiva, pero todavía cautelosa. Está bien, señora, dijo Jenkins, dijo su tono más neutral. Si estás dispuesta, repasemos exactamente lo que pasó desde el principio. Lena asintió, aliviada de ver al menos un indicio de imparcialidad. Respiró profundamente, contando los eventos tan clara y precisamente como pudo. Su mirada firme mientras hablaba describió su encuentro con Harris, su comportamiento cada vez más hostil, su intento de contenerla físicamente sin causa y su reacción instintiva para defenderse. A lo largo de su explicación el rostro de Harris se oscureció, su mandíbula apretó sus puños, temblando con rabia apenas reprimida, parecía listo para explotar, pero Rodríguez lo vigilaba con firmeza, como si le advirtiera silenciosamente que se callara. Cuando Lena terminara, un pesado silencio se instaló en el grupo. Jenkins miró de Lena a Harris, claramente luchando por reconciliarlas dos historias. Su mirada se detuvo en los moretones de Harris y su apariencia desaliñada, pero había un destello de duda en sus ojos, un indicio de que estaba comenzando a cuestionar el relato de sus compañeros oficiales. Rodríguez dio un paso adelante, rompiendo el silencio. ¿Así que estás diciendo que Harris te agredió primero?, preguntó, su tono medido, como si sopesara cuidadosamente las palabras de Lena. Sí, Lena respondió con firmeza, no tenía intención de escalar las cosas, solo quería ir a casa. Jenkins bajó la mirada, un rastro de incertidumbre cruzando su rostro. Había trabajado con Harris el tiempo suficiente para conocer su temperamento, y por mucho que quisiera creerle a su colega algo sobre el comportamiento de Harris, no le sentaba bien. Le echó un vistazo a Rodríguez, quien lo miró a los ojos con una comprensión silenciosa, pero Harris no estaba dispuesto a dejar que la situación se le escapara de las manos. Desesperación destellando en sus ojos, luchó por ponerse de pie, apoyándose pesadamente en su pierna, ilesa. Su voz era fría y calculadora mientras dirigía sus palabras a Lena, su mirada llena de malicia. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto?
Se burló. ¿Crees que alguien tomará tu palabra sobre la mía? Lena permaneció tranquila encontrando su mirada sin pestañear. No necesito que nadie tome mi palabra, dijo suavemente. Sé lo que pasó, y tú también. Rodríguez dio un paso adelante colocándose entre Harris y Lena, como si anticipara otro arrebato. Colocó una mano sobre el hombro de Harris. Su agarre firme es suficiente, Harris. Estamos aquí para encontrar la verdad, no para hacer acusaciones. El rostro de Harris se retorció por el resentimiento, pero no se resistió. Sabía que se había excedido y el peso de sus acciones comenzaba a sentarse sobre él. Aún el odio en sus ojos permanecía hirviendo justo debajo de la superficie. Rodríguez se volvió hacia Jenkins, su expresión decidido. Los llevaremos a ambos a la estación, revisaremos el incidente en su totalidad, revisaremos cualquier evidencia, y tomaremos una decisión imparcial. Jenkins asintió, aunque su vacilación era palpable. Hizo un gesto a Lena. Señora, vamos a necesitar que venga con nosotros para proporcionar una declaración completa. Lena asintió entendiendo la gravedad de la situación. Cooperaré completamente. Quiero que la verdad salga a la luz tanto como cualquiera. Mientras la guiaban hacia el coche patrulla, Harris le lanzó una última mirada venenosa. Sus labios se curvaron en una mueca amarga. Pero Lena no reaccionó. Sabía que pasara lo que pasara después, no había hecho nada malo y se mantendría firme en sus acciones. El viaje a la estación fue tenso y silencioso. Rodríguez conducía con el rostro impasible mientras Jenkins se sentaba a su lado y miraba de vez en cuando a Lena en el asiento trasero. Harris estaba en otro auto, probablemente furioso por su propia furia contenida en la estación. Lena fue conducida a una pequeña sala de interrogatorios, se sentó en silencio, su mente se concentró en repasar cada detalle del encuentro en preparación. Momentos después, Rodríguez entró en la habitación con un bloc de notas en la mano. Su expresión era tranquila pero atenta. Señora Roberts, gracias por cooperar. Rodríguez dijo tomando asiento frente a Lena. Estoy aquí para asegurarme de que obtengamos un relato claro y preciso de lo que sucedió. Lena asintió con la cabeza. Gracias, oficial Rodríguez. Aprecio su profesionalismo. Durante la siguiente hora, Lena relató cada momento de su encuentro con Harris. Detalló su hostilidad, su agresión física y su necesidad de defenderse. Rodríguez escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias ocasionalmente. Su comportamiento se mantuvo profesional sin un rastro de juicio o sesgo, y Lena sintió una leve sensación de alivio cuando concluyó la entrevista. Rodríguez miró a Lena a los ojos con una pizca de simpatía en su mirada. No puedo prometerle nada ahora mismo, dijo honestamente, pero puedo asegurarle que estamos comprometidos a encontrar la verdad. Estamos revisando la evidencia, incluida la filmación de la cámara corporal. El corazón de Lena saltó. No había considerado que la cámara corporal de Harris podría haber capturado todo el incidente. Si hubiera habido imágenes, proporcionaría una prueba irrefutable de lo que había sucedido. Transpiró. Ella se aferró a esa esperanza sabiendo que a pesar de la incertidumbre la verdad estaba de su lado. Gracias, oficial Rodríguez. Lena respondió, su voz firme, pero llena de tranquila resolución. Eso es todo lo que quiero, la verdad. Rodríguez asintió y rose de su asiento. Estaremos en contacto pronto. Mientras tanto, eres libre de irte. Mientras Lena salía de la estación, una ola de alivio la invadió, atenuada por el conocimiento de que esto estaba lejos de terminar, pero por ahora se consoló con él hecho de que su voz había sido escuchada. Su versión de la historia grabada salió al aire fresco de la noche, su corazón más ligero, pero su resolución más fuerte que nunca. El silencio en la pequeña habitación era denso y sofocante. Lena se sentó sola, sus manos descansando tranquilamente sobre la mesa, sus ojos fijos en la puerta. La habían liberado del interrogatorio inicial, pero sabía que esta terrible experiencia estaba lejos de terminar. A pesar de su calma mesurada, su corazón se aceleraba a cada latido, un recordatorio de la tensión que se arremolinaba a su alrededor. Los eventos de las últimas horas se reproducían vívidamente en su mente, cada detalle claro e inquietante. No había hecho nada malo, pero era muy consciente de que el peso del sesgo y la autoridad no era a su favor. De repente, la puerta se abrió con un crujido y el oficial Rodríguez entró, en su rostro con la expresión seria e ilegible que Lena había llegado a esperar. Detrás de ella entró el oficial Jenkins también. Su comportamiento era más cauteloso, como si todavía estuviera luchando con lo que había presenciado y escuchado. Ambos se sentaron frente a Lena y Rodríguez colocó un archivo delgado sobre la mesa entre ellos, golpeándolo una vez con sus dedos antes de abrirlo. S. Roberts. Rodríguez comenzó con su voz firme pero teñida de gravedad. Hemos revisado las declaraciones iniciales, incluidas las del oficial Harris, así como algunas pruebas preliminares. Todavía hay algunas discrepancias que debemos abordar. Lena se encontró con la mirada de Rodríguez, asintiendo levemente. Podía sentir que a pesar del profesionalismo de Rodríguez había tensión justo debajo de la superficie. Las palabras del oficial fueron elegidas cuidadosamente. Su tono controlado, pero sus ojos tenían un toque de conflicto. Revisaremos las imágenes de la cámara corporal tan pronto como estén disponibles.
Rodríguez continuó, pero por ahora necesitamos más aclaraciones sobre algunos detalles clave del incidente de esta noche. Necesitamos asegurarnos de que cada parte de su declaración se alinee con la otra evidencia que tenemos. Lena respiró profundamente, sabía que la verdad estaba de su lado, pero también comprendió que la verdad por sí sola podría no ser suficiente para influir en aquellos predispuestos a dudar de su historia. Entiendo, respondió la oficial Elena con voz firme. Estoy más que dispuesta a proporcionar cualquier detalle necesario. Mis acciones fueron en defensa propia. Rodríguez asintió pero mantuvo una expresión neutral. Repasemos los eventos paso a paso una vez más. Lena contó su historia sin escatimar detalles, describiendo cada mirada, cada palabra, cada movimiento que había ocurrido entre ella y Harris, describió su agresión, su elección de intensificar en lugar de reducir la intensidad, su flagrante desprecio por sus explicaciones, y el momento en que cruzó la línea al agarrarla físicamente. Ella detalló sus reacciones, sus intentos de calmar la situación verbalmente antes de recurrir a la autodefensa. Jenkins la observó atentamente, su rostro era una mezcla de preocupación y vacilación. Rodríguez, aunque sereno, parecía absorber las palabras de Lena con cuidado, como si diseccionara cada frase en busca de cualquier signo de inconsistencia. Hizo preguntas específicas y puntuales, profundizando en los detalles menores para asegurarse de que el relato de Lena se mantuviera consistente a mitad de camino. Lena relató que la puerta de la habitación se abrió de golpe con una fuerza repentina, interrumpiendo la tranquila intensidad de su discusión. El oficial Derek Harris irrumpió con una mirada oscura en su rostro, su postura rígida con una ira apenas contenida, sus moretones eran visibles, un desafortunado testimonio de su acción anterior y las consecuencias de sus propias elecciones. Su rostro se retorció con indignación, sus labios presionados en una delgada línea, sus ojos ardían de resentimiento. Rodríguez y Jenkins levantaron la vista con sorpresa, claramente sin esperar su llegada. Rodríguez se levantó, su postura firme, colocándose entre Harris y Lena como si instintivamente sintiera su intención. Harris Rodríguez dijo bruscamente, su tono y habló y ordenó, estamos en medio de una entrevista. ¿Necesitas esperar afuera? Harris la ignoró, su mirada se fijó en Lena con una intensidad venenosa que hizo que el aire en la habitación se sintiera más pesado, su mano se cerró en un puño a un lado y por un momento pareció como si fuera a lanzarse sobre la mesa. Lena permaneció sentada, sus ojos firmes e inquebrantables, negándose a mostrar cualquier signo de intimidación ante esta mujer. Harris escupió su voz baja y llena de odio, cree que puede entrar aquí, burlarse de mi reputación e irse sin consecuencias. Harris, basta, dijo Rodríguez con firmeza, acercándose a él, este no es el momento ni el lugar, pero Harris estaba más allá de la razón, se sacudió la advertencia de Rodríguez, su rostro se retorció con desprecio, ustedes son todos iguales, se burló, su voz estaba mezclada con vitriolo, pensando que puedes mentir, tergiversar historias, convertirse en las víctimas, sé exactamente lo que está haciendo. Lena sintió que su propia ira hervía a fuego lento bajo la superficie, pero mantuvo su expresión neutral, negándose a dejarle ver que la estaba afectando. Se había encontrado con suficientes personas como Harris en su vida para saber que cualquier signo de la emoción solo alimentaría su agresión. Harris, te ordeno que salgas de esta habitación, dijo Rodríguez endureciendo su voz, esta entrevista se está llevando a cabo de acuerdo con el protocolo y tu interferencia es inaceptable, pero Harris no. Se echó atrás, sus ojos perforaron a Lena, su resentimiento, claro, te arrepentirás de esto, murmuró las palabras goteando amenaza, no sabes con quién estás tratando. Lena lo miró a los ojos sin pestañear. Sé exactamente con quién estoy tratando, oficial Harris, dijo, su tono medido, y no te tengo miedo. Por un breve momento el silencio llenó la habitación, la tensión era tan espesa que parecía casi tangible. Jenkins se movió incómodo, mirando entre Lena y Harris, su rostro estaba en conflicto. Como si no pudiera reconciliar su lealtad a su compañero oficial con la agresión descarada en exhibición, finalmente Rodríguez se acercó a Harris, su postura inquebrantable, su expresión resuelta, Harris, te lo digo por última vez, sal de esta habitación ahora o haré que te expulsen. Harris se burló, pero no. La desafió con una última mirada de odio a Lena, se giró y salió furioso dando un portazo detrás de él, el eco de su partida quedó flotando en el aire amplificando la inquietud en la habitación. Rodríguez respiró hondo para calmarse, sus hombros se relajaron ligeramente, se volvió hacia Lena, un destello de arrepentimiento en sus ojos. Me disculpo por eso, señora Roberts, dijo en voz baja que ese comportamiento fue poco profesional e inaceptable. Lena asintió reconociendo la disculpa de Rodríguez, aunque
Sabía que el daño ya estaba hecho, la agresión de Harris había expuesto su verdadera naturaleza, y aunque esta vez no la había lastimado físicamente, sus amenazas permanecieron en su mente, una oscura promesa de que encontraría una manera de hacerla pagar por enfrentarse a él. Jenkins, que había permanecido en silencio durante todo el encuentro, finalmente habló, su voz vacilante. El oficial Rodríguez, deberíamos presentar un informe sobre el comportamiento de Harris. Rodríguez dudó un momento, sombra de duda cruzando su rostro, miró a Lena, su mirada pensativa por ahora dejó de centrarse en recopilar todos los hechos, pero tenga la seguridad de que Jenkins, su conducta no se desvestirá. Jenkins asintió aunque su expresión era conflictiva. Lena podía ver la lucha en sus ojos, la lealtad que sentía hacia su compañero oficial chocaba con su creciente conciencia del comportamiento desquiciado de Harris. Sintió que Jenkins estaba atrapado en un dilema moral, dividido entre su deber y su conciencia. La entrevista se reanudó aunque la atmósfera ahora estaba cargada de una tensión aún mayor. Lena podía sentir el peso de las amenazas de Harris presionándola, un recordatorio constante de que esta terrible experiencia estaba lejos de terminar, pero se negó a dejar que el miedo la controlara. Respondió las preguntas de Rodríguez con calma, precisión, sus palabras claras e inquebrantables. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Rodríguez cerró su cuaderno, una señal de que la entrevista había concluido. Miró a Lena con un rastro de respeto en sus ojos. Gracias por su cooperación, señora Roberts. Rodríguez dijo que su tono era genuino. Continuaremos nuestra investigación y nos comunicaremos con usted si necesitamos más información. Lena asintió levantándose de su asiento. Agradezco eso, oficial Rodríguez. Mientras salía de la estación, Lena no podía quitarse la persistente sensación de inquietud. Las amenazas de Harris resonaron en su mente, una oscura advertencia de que este encuentro tendría consecuencias duraderas. Ella había enfrentado adversidades antes, pero esto se sentía diferente, más personal, más peligroso. Afuera, el aire de la noche era fresco, un marcado contraste con la pesada tensión que había dejado atrás. Respiró profundamente, estabilizándose, afianzarse en el conocimiento de que había hecho lo correcto, incluso si tuvo un costo. Mientras se alejaba, sus pasos resonando en las calles tranquilas, Lena decidió permanecer vigilante. Sabía que Harris no había terminado con ella, pero también sabía que era más fuerte de lo que él creía, y no importaba lo que viniera después, lo enfrentaría sin miedo. Los pasos de Lena resonaron en el silencioso pasillo de su edificio de apartamentos. Mientras se acercaba a su puerta, un torrente de emociones corriendo a través de ella. Abrió la puerta, entró y la cerró detrás de ella, sintiendo la comodidad familiar del hogar rodeándola, pero la sensación de paz que normalmente sentía estaba ausente. Las amenazas de Harris, una expresión retorcida de rabia, y sus palabras amenazantes resonaron en su mente, negándose a dejarla relajarse. Ya había enfrentado desafíos antes, pero nada como esto, un hombre con poder y una venganza decidido a verla destrozada. Mientras se movía por su apartamento, el teléfono de Lena vibró en la mesa, lo recogió y su estómago se hundió cuando vio un número desconocido. Vacilando, respondió. Hola. La señora Roberts llegó con una voz tranquila y familiar. Era el oficial Rodríguez. Lena sintió una mezcla de alivio y temor. El tono de Rodríguez era firme, pero había algo en su voz, un rastro de urgencia. Sí, oficial Rodríguez, respondió Lena con voz firme. Hemos revisado las imágenes de la cámara corporal, Rodríguez dijo que sus palabras estaban cargadas de significado. El video muestra claramente que actuó en defensa propia. No hizo nada malo, señora Roberts. La evidencia está a su favor. Una ola de alivio invadió a Lena y cerró los ojos, exhalando lentamente. Finalmente la validación. Finalmente un rayo de esperanza de que la verdad prevalecería. Gracias, oficial Rodríguez, dijo Lena con voz suave pero llena de gratitud. Eso significa mucho. Rodríguez dudó antes, hablando de nuevo. Sin embargo, hay algo que debes saber. Su tono cambió y se volvió más serio, casi cauteloso. El oficial Harris ha presentado una queja formal en tu contra. Alega agresión y está decidido a que se presenten cargos. Tiene aliados poderosos dentro del departamento, personas que estaban dispuestas a mirar para otro lado. El corazón de Lena se hundió. Había esperado represalias de Harris, pero el peso de esto finalmente estaba comenzando a golpearla. Él no estaba retrocediendo, en cambio, estaba escalando, usando todas las herramientas a su disposición para arrastrarla por el barro, para hacerla pagar por enfrentarse a él. ¿Hay algo que pueda hacer? Lena preguntó, tratando de mantener la preocupación fuera de su voz. Rodríguez hizo una pausa. Su voz se llenó de tranquila resolución. No estoy segura, pero quiero que sepas que tienes personas que creen en ti, gente que te apoyará. He visto las imágenes, señora Roberts. Sé que está diciendo la verdad y lo testificaré sin importar el costo. Una oleada de gratitud hinchó el pecho de Lena. El apoyo de Rodríguez, aunque no fue un escudo absoluto, fue un salvavidas, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Gracias, oficial Rodríguez. No sé qué haría sin su apoyo, respondió Lena. Su voz se quebró ligeramente con alivio.
Manténgase fuerte, señora Roberts, superaremos esto, le aseguró Rodríguez y con eso la llamada terminó por un momento. Lena se quedó allí, su teléfono apretado con fuerza en su mano, procesando todo. La influencia de Harris era más fuerte de lo que había anticipado, pero saber que Rodríguez estaba de su lado le dio una renovada sensación de determinación. No dejaría que la destruyera sin importar a cuántas personas intentara influir, pero justo cuando comenzaba a ordenar sus pensamientos, otro golpe resonó en su apartamento, un golpe fuerte y fuerte que hizo que su corazón se saltara un latido. Caminó hacia la puerta, su pulso se aceleró, una sensación de pavor se apoderó de ella. Cuando la abrió, vio a Harris de pie. Allí su rostro, una máscara de rabia apenas disimulada, la miró con ojos fríos, una sonrisa cruel tirando de la comisura de su boca. Pensó que habías ganado, ¿no es así? Se burló, su voz baja y goteando veneno. Pensó que podrías hacer el ridículo y simplemente alejarte. El corazón de Lena latía con fuerza, pero se mantuvo firme negándose a mostrar miedo. No tienes derecho a estar aquí, Harris, vete, ahora. Pero se movió en su lugar, se acercó, su mirada fija en la de ella, su expresión se llenó de una intensidad peligrosa. ¿Crees que tu pequeño amigo Rodríguez te va a salvar? Si yo tengo conexiones que ni siquiera puedes imaginar y me aseguraré de que te arrepientas de haberme puesto un dedo encima. Lena apretó los puños, su voz tranquila pero firme. Me defendí, y la evidencia lo prueba. Puedes tergiversar la historia todo lo que quieras, pero no daré marcha atrás. Harris se rió, un sonido áspero y amargo que llenó el pasillo. No lo entiendes, ¿verdad? Gente como yo no pierdes, no eres más que una nota a pie de página, un error que voy a borrar. La resolución de Lena se endureció, había estado tranquila, mesurada, dándole el beneficio del profesionalismo, pero podía ver que Harris estaba desquiciado, impulsado por algo más oscuro y más malicioso de lo que se había dado cuenta. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de enfrentarse a un sistema que permitía a personas como él prosperar y abusar de su poder sin consecuencias. Te lo diré una última vez, Harris, dijo Lena en voz baja e inflexible, vete ahora o llamaré a la policía. Sonrió, inclinándose lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler el café rancio y la amargura que irradiaba de él. Hazlo, se burló, pero recuerda que soy la policía y estaré observando. Con una mirada amenazante final, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron en el pasillo. Lena cerró la puerta, sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba aguda. No se dejaría intimidar ni por él ni por nadie. Esta era su línea en la arena y se mantendría firme sin importar lo que. Lena pasó los siguientes días consultando con un abogado, construyendo su caso y preparándose para cualquier escalada adicional. Ella no dejó ninguna piedra sin mover, sabiendo que Harris intentaría todos los trucos para volver las cosas en su contra. Con el testimonio de Rodríguez y las imágenes de la cámara corporal como evidencia de que tenía una base sólida para defenderse, pero el peso psicológico de la amenaza de Harris aún persistía, un recordatorio siempre presente de que no se rendiría fácilmente a medida que su caso avanzaba. Lena sintió que la carga se aliviaba un poco cada día, ganó el apoyo de su comunidad, amigos e incluso extraños que escucharon su historia. Personas que habían enfrentado luchas similares se presentaron y compartieron sus propias historias, y Lena se dio cuenta de que no solo estaba luchando por ella misma, estaba luchando por todos los que alguna vez habían sido silenciados, intimidados o tratados injustamente por aquellos en el poder. Finalmente llegó el día de su audiencia y cuando entró a la sala del tribunal sintió una renovada sensación de fuerza. Vio a Harris sentado al otro lado de la habitación, su rostro se endureció, sus ojos se entrecerraron con odio, pero ella no tenía miedo, tenía la verdad de su lado. Y lo más importante, tenía una resiliencia que ninguna cantidad de intimidación podría romper. Con el poderoso testimonio de Rodríguez y las innegables imágenes de la cámara corporal, la historia de Lena fue clara. El juez y el jurado vieron a través de las mentiras de Harris, su manipulación y sus intentos de torcer la narrativa. La decisión fue a su favor y Harris fue expuesto por el fraude que era. Para la conmoción de la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto, la conducta de Harris cambió, su rostro se puso pálido, su expresión se contorsionó mientras se tambaleaba levemente. La tensión del caso y el dolor persistente de las lesiones físicas que había sufrido en sus encuentros anteriores con Lena ahora parecían superarlo por completo. Agarrándose el pecho en una mueca repentina, se tambaleó y los paramédicos que habían estado en espera se apresuraron a ayudarlo. Sus lesiones se consideraron lo suficientemente graves como para justificar una hospitalización inmediata. La visión de Harris, una vez más amenazante, ahora vulnerable y roto, solidificó la finalidad de su derrota. No fue solo la pérdida legal, sino el costo físico, una señal de que su propia agresión y abuso de poder se habían vuelto en su contra. Lena se alejó caminando con la frente en alto, lista para enfrentar lo que viniera después con la fuerza y el coraje que la habían llevado hasta allí. La brillante luz del sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas del centro comunitario y proyectaba un cálido resplandor sobre la habitación llena de gente.
Lena se paró al frente de un espacioso estudio, frente a un grupo de mujeres que se habían reunido para su clase de defensa personal. Podía ver rostros familiares, algunos de sus estudiantes de mucho tiempo que habían seguido su viaje y varios nuevos, personas que habían escuchado su historia y se habían inspirado en su resiliencia. Los eventos de las últimas semanas habían cambiado la vida de Lena de maneras que no había anticipado. La batalla legal, la tensión y la confrontación con el oficial Harris habían puesto a prueba su fuerza, pero finalmente había emergido más fuerte con el apoyo de sus amigos y aliados de la comunidad. Como el oficial Rodríguez no solo había ganado su caso, sino también su derecho a vivir sin miedo. La comunidad se había unido a su alrededor viendo su victoria como un símbolo de esperanza, de la posibilidad de justicia frente a la corrupción y el abuso de poder. La gente se había acercado para compartir sus propias historias, para agradecerle por defenderse, por ser una voz para aquellos que habían sido silenciados, y ahora, después de las consecuencias, Lena sintió un profundo sentido de propósito, un compromiso renovado de empoderar a otros para que se defiendan por sí mismos. Mientras se preparaba para comenzar la clase, la mirada de Lena se posó en un rostro familiar en la última fila, el oficial Rodríguez, vestido informalmente con una sonrisa alentadora. Rodríguez le dio un sutil asentimiento. Su breve intercambio de miradas transmitió un entendimiento tácito, un reconocimiento silencioso de las batallas que habían librado juntos. La presencia de Rodríguez en su vida había sido inesperada, pero se había convertido en una fuente de fortaleza y afirmación, un recordatorio que todavía había gente dentro del sistema luchando por la equidad y la justicia. Gracias a todos por estar aquí, Lena comenzó con su voz firme, llevando la autoridad tranquila que había llegado a definirla. Quiero que la sesión de hoy sea más que solo técnicas de defensa personal. Hoy se trata de resiliencia, de encontrar fuerza dentro de nosotros mismos, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Se trata de nunca permitir que nadie te cuite tu dignidad o tu poder. Las mujeres en la sala la observaron atentamente, absorbiendo sus palabras, muchas de ellas asintiendo con la cabeza en acuerdo. Lena sintió una ola de gratitud invadirla mientras las miraba. Sabía que cada persona en la sala tenía sus propias luchas, sus propias batallas que enfrentar, y ella estaba decidida a ayudarlas a sentirse preparadas para lo que pudiera venir en su camino. Mientras avanzaba en los ejercicios, demostrando técnicas y guiando a sus estudiantes. La mente de Lena se desvió brevemente hacia los eventos que la habían traído aquí. Recordó el miedo, la ira y los momentos de duda, pero esos sentimientos ahora eran recuerdos, piezas de un pasado que ya no tenían poder sobre ella. Se había enfrentado a la oscuridad y emergió a la luz, llevando consigo una nueva fuerza y claridad. Al final de la clase, Lena reunió a todas en un círculo y se tomó un momento para dirigirse a todas personalmente. Eres más fuerte de lo que crees, dijo mirando a cada mujer a los ojos, y no importa lo que enfrentes, recuerda que tu fuerza viene de adentro. La gente intentará intimidarte para hacerte dudar de ti misma, para quitarte lo que aprecias, pero mientras creas en tu propio valor, nadie puede quitarte eso. Una ronda de aplausos estalló del grupo y Lena sonrió sintiendo una sensación de realización que las palabras no podían capturar. Había encontrado su propósito nuevamente, no solo en enseñar defensa personal, sino en inspirar a otros a reconocer su propia resiliencia, su propia capacidad de coraje. Cuando la clase de CL terminó y la gente comenzó a salir, Rodríguez se acercó a Lena, su expresión cálida y genuina. Lo hiciste muy bien allí arriba, dijo Rodríguez asintiendo hacia el lugar donde Lena acababa de hablar. Puedo ver por qué la gente se siente atraída por ti. Tienes una manera de hacer que las personas crean en sí mismas. Lena sonrió, su gratitud por Rodríguez evidente. Gracias, y gracias por estar a mi lado durante todo esto. Podría haberlo hecho sin ti. Rodríguez negó con la cabeza. Lo habrías hecho bien por tu cuenta, pero me alegro de haber podido ayudarte. Me recordó por qué me unía a la fuerza en primer lugar, por qué es importante hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Compartieron un momento de silencio, un respeto mutuo y entendimiento entre ellos. Lena sabía que su amistad se había forjado a través de la adversidad y estaba agradecida de tener a alguien como Rodríguez en su esquina. Cuando el último de sus estudiantes abandonó el estudio, Lena se giró para mirar la habitación vacía con el corazón lleno. Sabía que su viaje no había terminado, habría otros desafíos, otras batallas, pero estaba lista para ellos. Había aprendido que defenderse ella misma, sin importar el costo, valía cada lucha, y sabía que mientras mantuviera su integridad y su determinación, podría enfrentar lo que se le presentara en los días que siguieron. La historia de Lena continuó inspirando a otros. Más personas vinieron a sus clases, algunos traían amigos o familiares que también habían enfrentado dificultades. La comunidad que la rodeaba se hizo más fuerte, unida por un compromiso compartido con la resiliencia y la justicia. La vida de Lena había adquirido un nuevo significado, un propósito más profundo que iba más allá de la autodefensa. Se había convertido en un símbolo de fortaleza, un testimonio del poder de la resiliencia y un recordatorio de que incluso frente a la intimidación y la opresión, el coraje de una persona podía provocar un cambio. Mientras miraba hacia el futuro, Lena sintió una profunda sensación de paz. Ya no era solo una sobreviviente, era una guerrera, una líder y un faro de esperanza, y sabía
con una certeza inquebrantable que continuaría de pie inspirando a otros a hacer lo mismo.